Quiero invitarle a abrir su Biblia en Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a compartir la lectura desde la Nueva Versión Internacional, aparece también en la pantalla. Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice: en los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el lugar más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo los instruirá en sus caminos, y así andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera y nadie perturbará sus solaz, porque el Señor de los ejércitos lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, reuniré a las exiliadas y a las maltratadas por mí. Con las ovejas lastimadas formaré un remanente, y con las exiliadas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la hija de Sión, a ti volverá su antiguo poderío y la soberanía de la ciudad de Jerusalén. El profeta anuncia, queridos, que un día Israel será restaurada. Este es el anuncio de Miqueas. Un día Israel será restaurada y recibirá una gloria que nunca había conocido ni imaginado. El pasaje habla acerca de este anuncio, y fíjese, recordemos un poco, este anuncio del profeta de esperanza en la restauración que Dios hará de Israel está en un contexto de completa ruina. El pecado del pueblo, el pecado de los gobernantes, de los sacerdotes, de aquellos que debían instruir al pueblo y conducirlo hacia la voluntad de Dios, ha traído calamidad, ha traído juicio, destrucción. El pueblo está en ruinas. Hay atisbos de esperanza en Miqueas. Hay señales de esperanza en los versículos. Deja entrever que algo hará Dios. Y aquí decididamente expresa que un día Dios restaurará a Israel. El profeta se centra en este hecho de la esperanza que quiere comunicar de parte de Dios. Volvamos por favor a los primeros versículos, porque hay tres cosas que quiero mencionar en esta oportunidad para que reflexionemos respecto de esta restauración de Dios. Lo primero de ellos tiene que ver con la restauración de la adoración a Dios. Recordemos que el templo estará en ruinas por muchos años. El monte de Dios donde fue construido el templo, en algún momento estuvo el tabernáculo, estará asolado. Serán solamente piedras, vegetación, maleza, soledad. No habrá adoración a Dios, no habrá templo a Dios. Entonces, lo primero que el profeta hablará será acerca de la restauración de la adoración a Dios. Fíjese cómo lo plantea y lo expresa para términos y conocimiento del pueblo en aquella época. Versículo 1. En los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Este anuncio también lo encontramos en Isaías capítulo 2.
prácticamente igual. Los profetas comienzan a anunciar en medio de la desolación, de la destrucción del templo, de la ruina de Jerusalén, que un día el Señor restaurará la adoración a Él. Y lo expresa en términos que la gente de esa época entiende. Le dice que un día el templo del Señor será establecido nuevamente en el monte. Será el monte más importante, más alto de los montes. No solamente Israel reconoce la adoración y establece la adoración a Dios, al Dios verdadero, en un monte. Muchas culturas establecen la adoración a sus deidades, digámoslo de esa manera, en lugares altos, en los montes, en los cerros, en lugares altos. Los griegos, los cananeos, incluso en nuestro mundo, usted observa en los montes o en los cerros altos, cruces, estatuas, imágenes, en los cerros, en los lugares altos. Pero acá habla de un monte muy particular, que es el monte, dice, del Señor, donde está establecido el templo del Señor. Y lo reconoce en ese momento, cuando sea restaurado, tendrá una gloria mayor que la que tuvo. La adoración a Dios será distinta, será como nunca antes. Será establecido como el más alto de los montes, entre todos los montes de la tierra. Este anuncio de la futura restauración de Israel parte diciendo que será restaurado el lugar de la presencia de Dios en medio de la humanidad. Nuevamente tomará Dios lugar en la humanidad y la gente podrá venir delante de su presencia, y dice el pasaje, para adorar. El templo era reconocido como el lugar de comunión, donde el pueblo tenía un espacio, un lugar indicado para establecer la comunión con Dios. La presencia de Dios se creía estaba en el templo. Y un día, dice el pasaje, la adoración, la comunión, rota por el pecado, en ruinas, producto de la maldad y las injusticias que ya hemos descrito en las prédicas anteriores, será restaurada. El día esperado en que la ciudad santa será puesta por sobre todas las demás ciudades y naciones del mundo. Este anuncio de restauración. Esto ocurrirá, dice el pasaje, fíjese cómo lo dice en el versículo 1, en los últimos días. Esto va a ocurrir en los últimos días. ¿Cuándo? En los últimos días. El monte del templo del Señor será establecido en los últimos días como el más alto de los montes. La adoración a Dios, la presencia de Dios en este mundo será establecida cuando sea restaurada la comunión, la adoración en el monte, en el templo del Señor. El monte, el templo, el lugar de adoración para todo judío. Se anuncia, yo me imagino a los judíos de aquella época en ruinas, desesperados. No había palabra de Dios. Los gobernantes, los sacerdotes, los reyes no los guiaban en torno a la palabra de Dios, ni era la ley de Dios el centro de todo. Estaban extraviados, estaban sin esperanza, sin la posibilidad de adorar a Dios. No se podrían presentar sacrificios, ofrendas, dádivas. No habría fiestas. Pero imagínense en la mente de ellos las palabras del profeta que le dice: un día Dios establecerá nuevamente la comunión. Un día nuevamente habrá una forma de adorar. Nuevamente la presencia de Dios se va a manifestar para ustedes. Nuevamente será tiempo de celebrar la comunión con Dios, de entregar ofrendas, de hacer fiestas y celebrar la presencia de Dios en medio de ellos. Imagínense la alegría de un día volver a ver la presencia de Dios manifestada para ellos. Es una hermosa promesa dada en ese momento para los judíos, nuevamente reunidos en las fiestas, nuevamente reunidos en torno a la presencia de Dios, nuevamente el pueblo congregado, el pueblo de Dios. Un día, dice el profeta, en los últimos tiempos podrán venir a la presencia de Dios y celebrar, y adorar, y regocijarse, y expresar toda clase y formas de adoración a Dios, porque Él está en medio del pueblo. Los pasajes continúan diciendo en el versículo siguiente:
que hay otra forma, otra área, otra situación que Dios va a restaurar en los últimos tiempos. Restaurará también la enseñanza, la instrucción en la ley. Recordemos que los sacerdotes, los gobernantes han olvidado la ley, la han ocultado y no la han enseñado ni la han practicado ellos mismos. El pueblo está sumido en la ruina, en el pecado, perdidos como ovejas sin dirección. Dios le promete a través del profeta, versículo siguiente, el versículo 2, Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas, porque de Sión, no de otro lugar, de Sión saldrá la ley, de Jerusalén y no de otro lugar, la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. No solamente la presencia de Dios, la comunión, la adoración será restaurada un día por Dios. También la instrucción en su palabra un día será restaurada. Y fíjese, citando a Alonso Choquel en su comentario a Miqueas, abro comillas, algo ha penetrado en el corazón de tantos hombres diversos como en su centro de gravedad. Ha tirado de ellos es la ley o voluntad de Dios, hecha palabra para la convivencia humana, y es la palabra del Señor como mensaje profético de esperanza. Algo que vagamente entienden y esperan tantos hombres. Al seguir esa fuerza unánime de atracción, los caminos del mundo y de las historias se convierten en caminos de Dios, en sus sendas. Y en la medida que convergen en la presencia de Dios y su ley, las hostilidades y divisiones de la humanidad se van disipando. La palabra de Dios dice que los sacerdotes, los gobernantes, los pastores de Israel no supieron comunicar. El mismo Dios la comunicará y la enseñará. Y el resultado de comunicar la palabra, de comunicar su ley, de comunicar su voluntad a las naciones, va a traer como consecuencia justicia y paz. Lo que ellos no están experimentando precisamente porque ellos experimentan injusticias, abusos, atropellos, producto de la corrupción y de aquellos que se han alejado de Dios. No hay paz en sus corazones. Pero Dios les promete que un día su misma presencia volverá a ser manifestada. En segundo lugar, Él mismo les instruirá y su ley en los corazones traerá justicia y paz entre los hombres. De Sión, dice el pasaje, saldrá la ley de Dios. De Jerusalén, la palabra del Señor. Cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera y nadie perturbará su solaz. El Señor de sus ejércitos lo ha dicho. Él enseñará el camino de justicia para caminar en ella. Y esa justicia traerá paz a los corazones. Entonces, el odio en el que ellos están viviendo, la violencia, el abuso, las guerras internas por pugnas por poder, se van a disipar. Toda injusticia, todo abuso, toda ruina, toda la calamidad que el pecado ha traído será erradicada por la palabra de Dios. Y habrá justicia, y habrá paz. Uno se puede preguntar, ¿quién no necesita conocer esos caminos de justicia? Todos. En un mundo como el que vivimos hoy día, todos necesitamos conocer esos caminos de justicia. Porque vivimos en un mundo lleno de injusticias, de abusos, de atropellos, de miseria. ¿Quién no necesita conocer esos caminos que conducen a la paz? Todos los necesitamos. Conocer esa palabra de Dios, esa ley de Dios que comunica justicia, pero también trae paz en el corazón y paz en las relaciones con los demás. ¿Quién podría decir que no necesita conocer esos caminos que vuelven a unir en lugar de dividir, que acercan en lugar de confrontar?
¿Cuántas veces estamos enemistados con tanta gente por lo que han dicho o hecho? Porque no compartimos sus formas de pensar, de actuar, y hemos generado divisiones o confrontación. ¿Quién puede hacer posible que esto que ellos están experimentando en aquella época, lo que ellos viven, esta injusticia, falta de paz, incluso uno podría decir la sed de venganza que hay en el pueblo en contra de aquellos que lo han llevado a esa situación de miseria? ¿Quién puede cambiar esa situación de injusticia y traer justicia y paz? El pasaje dice que el Señor mismo lo hará. No lo harán sus sacerdotes, no lo harán sus profetas, no lo harán los gobernantes, no lo harán los reyes. Él mismo, dice el pasaje, lo hará. ¿Y cuándo lo hará? En los últimos días, dice el pasaje. Entonces, en primer lugar, en los últimos días, Dios ha prometido en medio de la miseria y ruina que ellos están viviendo, traer un momento en los últimos días, restaurar la adoración, la presencia de Dios, la comunión con Él, porque su misma presencia nuevamente estará en medio de las personas de la humanidad. En segundo lugar, Él mismo les instruirá, impartirá la ley, la palabra, para traer a este mundo justicia y paz. Y en tercer lugar, Él restaurará a aquellos que han sido heridos, aquellos que están rotos, producto del pecado. El versículo 6 y 7 dice: en aquel día, en los últimos tiempos, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, reuniré a las exiliadas y las maltratadas por mí. Con las ovejas lastimadas formaré un remanente y con las exiliadas una nación poderosa. De esto mismo hacen eco Sofonías en el capítulo 3, hablando de que, haciendo mención a las ovejas inválidas y a los dispersos, y menciona exactamente la misma idea: Dios los traerá nuevamente, los restaurará y los sanará. Y Ezequiel 34, otro profeta, en el versículo 13 dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, porque las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Yo vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. El Señor lo hará. Promete que en el último tiempo, aquellas ovejas que han sido heridas producto de la religión, que han sido heridas producto de los gobernantes y el actuar de los gobernantes, aquellas que han sido heridas producto del pecado de otros o el pecado propio, un día las tomará y dice que las reunirá. Y fíjese la imagen en Ezequiel: Él será su pastor. Buscará a la que se descarrió, a la extraviada, y la traerá de regreso al redil. Aquello que se ha perdido, Él lo buscará. No un profeta, no un rey, no un gobernante, el mismo Dios lo hará. Él tomará a las perniquebradas, aquellas que eran desechadas. ¿Se acuerdan que la perniquebrada, la oveja perniquebrada o cualquier otro animalito defectuoso era rechazado del sistema de sacrificio, no tenía lugar? Bueno, a esas incluso Él las va a considerar, las va a tomar en sus brazos, las va a restaurar y las va a sanar. El pasaje tiene una expresión muy, muy tierna de un pastor. Él mismo, dice el pasaje, lo hará. En esos días, al final de los tiempos, dice el profeta, Dios unirá a este rebaño incluso la perniquebrada, la herida, para sanarla, para restaurarla, dará sanidad. En ese nuevo tiempo, en el tiempo de Dios, en los últimos días, Él mismo se encargará de vendar, alimentar, apacentar. Él lo hará directamente, el mismo Señor. Serán días, déjeme decirlo de esta manera, del cielo en la tierra. Y aquí ocupo el título de un libro de Alberto Benjamin Simpson,
fundador de la Alianza, él tiene uno de sus libros, se llama Días de cielo en la tierra. Y este título de Simpson escribe la experiencia cristiana en este mundo, cómo el cristiano puede experimentar el reino de Dios que se ha acercado y vivir una experiencia transformadora por parte del Espíritu en este mundo. Bueno, eso es lo que está diciendo el pasaje. Un día en este mundo, en esta tierra, Dios volverá a manifestar su presencia. Volverá a dar la posibilidad para que tengan comunión y le puedan adorar. Y a diferencia de antes, Él mismo va a enseñar la ley y la palabra, su voluntad. Y Él mismo recogerá las descarriadas y sanará las heridas. Él mismo lo hará. ¿Cuándo lo hará, dice el pasaje? En los últimos días. Y los últimos días para nosotros ocurre en un lugar en el futuro indefinido. Y esa es una visión errada acerca de los últimos tiempos. Jesús, Pablo, el mensaje apostólico en el Nuevo Testamento dice que el tiempo se ha cumplido y que los últimos tiempos han comenzado con la venida de Cristo, queridos. Por lo tanto, esta esperanza de la que habla el profeta no es para un tiempo en el futuro indefinido cuando no sabemos. Ese tiempo ya ha venido para la humanidad a través de Jesús. Él es el verdadero templo. Él dijo que el templo en Jerusalén sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra, pero Él es el verdadero templo de Dios. Él es el que hace visible al Dios invisible. No hay que esperar a un evento futuro para que esto se cumpla, porque esto se ha cumplido en Cristo. Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, en este mundo ha impartido la enseñanza de Dios, ha dado a conocer quién es Él, ha impartido el sermón del monte, ha enseñado a través de los milagros, a través de sus enseñanzas, a través de las parábolas, a través de su vida misma. Él impartió y sigue impartiendo la enseñanza de la ley encarnada en su misma vida. Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es este texto. Este texto habla de la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Cuando Él dice que Él mismo enseñará, es porque tal cual Él mismo se hizo hombre, un ser humano, para comunicar el mensaje de Dios, encarnarlo y anunciarlo a este mundo. Él es la salvación que viene de Dios. Él es la nueva forma, más allá de un templo, más allá de un monte. Él es quien nos permite tener comunión con Dios, vivir permanentemente en la presencia de Dios. Él es quien encarna el mensaje, porque Él es el mensaje. Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Él es el mensaje. Y Él es, dice el pasaje, el pastor. ¿Se acuerdan? Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Jesucristo cumple, queridos, todas estas promesas que Dios transmite a través de Miqueas. No es en un tiempo indefinido en el futuro. Pablo, Jesús enseñan que el tiempo se ha cumplido y el tiempo, los últimos días son estos, a partir de la primera venida de Cristo. Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primer discurso, cuando es derramado el Espíritu Santo, la semana pasada el pastor Javier nos hablaba acerca de la llenura del Espíritu, ¿se acuerdan? Pedro, en su primer discurso, luego de que el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes y creen que están todos borrachos, ¿cierto? Cada uno hablando en idiomas que el resto de la gente le entendía, pero para quienes no entendían estaban borrachos, siendo todavía el mediodía. Pedro cita a los profetas. Pedro dice que el profeta anunció que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y él entiende que ese es el momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Pentecostés cumple el derramamiento del Espíritu Santo anunciado por los profetas, diciendo que será, ¿cuándo? En los últimos días. Pedro entiende que los últimos días se han inaugurado con la venida de Jesús. Este es el tiempo ahora donde podemos acercarnos a la presencia de Dios a través de Jesús. Este es el tiempo donde podemos aprender la ley de Dios y la voluntad de Dios, porque Él es el mensaje.
Este es el tiempo donde las personas son curadas, sanadas del pecado, porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Jesucristo, queridos, cumple el anuncio del profeta Miqueas, cumple el anuncio del profeta Isaías, de Ezequiel que acabamos de leer, pero en una primera lectura del pasaje, muy superficial, parece que el pasaje estuviera anunciando un futuro indefinido, que no sabemos cuándo ocurrirá. Y muchos tienden a pensar que estas promesas se van a cumplir en Israel, en un pueblo, en una nación. Muchos asocian el cumplimiento de estas promesas al Israel moderno. Todas las promesas de bendición, todas las promesas de salvación, todas las promesas de restauración se cumplen en una sola persona y en nadie más, en Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa de salvación. ¿La salvación vino de Sion? Sí. ¿La salvación vino de los judíos? Efectivamente, nació en Belén. ¿La salvación y el perdón de pecados vino de entre los judíos? Sí, se produjo en Jerusalén, cuando Él murió por tu pecado y por mi pecado. Jesucristo es el cumplimiento del anuncio del profeta. Hoy día estamos viviendo esos últimos tiempos donde Dios ha ofrecido comunión con Él, su misma presencia en medio nuestro, el mismo instruir nuestras vidas y enseñarnos la voluntad de Dios, la ley de Dios, sanar el corazón roto, quebrado por la religión, por aquellos que gobiernan, por el pecado, el mío y probablemente también el de otras personas. Convertimos a Israel moderno en lo que se ha dicho el reloj de Dios, esperando que ciertas promesas se cumplan en Él. Las promesas se cumplen en Cristo. No tenemos que esperar un futuro incierto en una fecha indeterminada, porque Cristo con su primera venida ha comenzado a cumplir el anuncio de salvación y de restauración. Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús le dice a la mujer samaritana: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene o proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, dice Jesús, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, no en un monte, no en un templo, sino que ahora la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo hace posible esa comunión. Él es a quien se esperaba. Él es el cumplimiento de las promesas. Ahora es, querido y querida, que usted y yo podemos tener comunión con Dios, vivir en la presencia de Dios, adorar a este Dios por la grandeza de su salvación. Ahora es el tiempo en donde podemos recibir instrucción de parte de Dios, porque Él mismo se hizo ser humano y tenemos registro de su vida, de sus enseñanzas, de su mensaje. Él mismo nos enseña y nos instruye. Él mismo es pastor, sanando, trayendo al redil a aquellos que se han extraviado, aquella oveja, dejando a las 99. Él mismo dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él viene nuevamente a tomar en sus brazos a aquel que está quebrantado, arruinado, dolido. Queridos, este es el tiempo en Jesús de restauración. Este es el tiempo del cumplimiento del profeta. La salvación vendría de Sion, como dice Miqueas, vendría de Jerusalén, efectivamente. Allí nació, enseñó, vivió, murió y resucitó aquel en quien las promesas de restauración se cumplen, Jesucristo el Señor. No hay que esperar un tiempo futuro indeterminado.
Los últimos tiempos ya los estamos experimentando con toda aquella promesa que Miqueas había dado al pueblo. Podemos adorar, ser instruidos y ser sanados. Queridos, este es el tiempo en donde usted y yo podemos disfrutar estas promesas dadas en Jesucristo. Pero quiero terminar con lo siguiente. Este es el tiempo también para que usted y yo invitemos a otros a vivir esto que Dios ha cumplido, la promesa de Dios cumplida en Jesucristo. Vivir en su presencia, ser instruidos por Él en sus caminos de justicia y paz, ser sanados y restaurados cuando hemos sido heridos por el pecado. Nosotros deberíamos decir, nosotros somos aquellos de quienes Miqueas dice, un día dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Nosotros deberíamos hoy día decir, vengan, vamos, conozcamos al Señor, conozcamos a Jesús, el Hijo amado, en quien tenemos la posibilidad de ser perdonados, sanados, en quien tenemos la posibilidad de tener comunión ahora con el Padre, el único que tiene palabra para instruirnos. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús solamente es quien puede sanar el corazón, tu vida, producto de las heridas propias del pecado. Pero es necesario que nosotros lo anunciemos a otros. Esto que dice el profeta, vengan, vamos, los invitamos, conozcamos a Dios. Esa es nuestra tarea. Experimentar esa comunión restaurada, esa promesa de Dios cumplida en Jesús e invitar a otros para que disfrutemos también juntos la salvación que viene del Señor. Vamos a orar. Quiero invitarlo a tener un momento de oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas y tú cumples, Señor, tu promesa y tu palabra. Gracias por entender que en Jesucristo tú cumples la promesa de salvación y restauración que vendría de Sion, que vendría de Jerusalén. Señor, ayúdanos hoy día, en este momento, Señor, vivir esta nueva vida de comunión contigo en tu presencia, en lo cotidiano. Señor, porque tú te has manifestado y hoy día moras en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, que hoy día sepamos aprovechar el tiempo y ser instruidos en las palabras de tu Hijo, Señor, en el testimonio de Jesucristo. Señor, que hoy día sepamos aprovechar el tiempo para encontrar en Él, hoy día, Señor, caminos de justicia y de paz. Que hoy día, Señor, dejemos que en tus brazos, como buen pastor, Señor, nuestras vidas sean abrazadas, consoladas, vendadas, Señor, curadas, sanadas por la sangre preciosa de Cristo. Que hoy día estemos decididamente entregados a experimentar todo esto que en Jesucristo se ha cumplido por nosotros, Señor. Hoy día es el tiempo. Señor, y que mientras experimentamos en tu presencia todo aquello dado por Jesucristo en la cruz, Señor, invitemos a otros con un corazón ferviente a participar, a ver con sus propios ojos, a experimentar con su propia vida, Señor, que tú eres real, que tú eres un Dios que quiere tener comunión, un Dios que nos instruye en estos caminos de justicia y paz, un Dios que sana el corazón, producto sana las heridas producto del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida al 100%, una entrega radical, Señor, a experimentar esta nueva vida que en Jesucristo tú nos has dado, que muchos en la antigüedad quisieron, Señor, quisieron participar en este lado de la vida, pero, Señor, la posibilidad tenemos nosotros hoy día que te conocemos a ti. Ayúdanos también a invitar a otros a participar de esta vida en tu presencia, instruidos por ti y sanados por ti, Señor. A vivir estos días del cielo sobre la tierra que Jesucristo y el adelanto que el Espíritu Santo nos ha dado nos permite experimentar y vivir. En el nombre de Jesús, amén.